¿Conoces las razones por las que las personas acuden a un gimnasio o empiezan a cuidarse? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te motivaría para poder empezar a entrenar o cuidarte en tu alimentación? ¿Te conoces lo suficiente como para saber qué es lo que realmente te motiva para cuidar tu salud? Una de esas preguntas es de lo que te voy a platicar en este podcast, donde vamos a hablar sobre un tema un poquito más emocional a diferencia de otros, un poquito más técnicos o económicos quizás, pero en este podcast de Recuperando tu Salud con Memo Mendoza, lo que quiero contarte es lo que he visto y recopilado de algunas estadísticas de cuáles son las 10 razones por las que acudes al gimnasio y justo o las motivaciones por las que inicias o quieres empezar a ir al gimnasio. Y de esas 5 son cosas que realmente te impulsan, pero no te mantienen, y otras 5 son cosas que te vas dando cuenta durante el proceso, para que veas, para que te adelante un poquito cómo va a ser este cambio que vas a tener. Entonces, bienvenido. Este es un podcast en el cual hablamos de temas de salud, temas de entrenamiento, de hábitos, de nutrición y más que nada el cómo adaptarlos a tu estilo de vida que tienes. Para empezar a hablar de estas 10 razones por las cuales tienes esa espinita de querer ir al gimnasio o empezar a cuidar tu alimentación, te voy a mencionar 5 que son sí impulsos, sí algunas motivaciones, pero que realmente no duran mucho. Y a lo mejor sí es tu idea inicial, tu motor de arranque, pero no te va a mantener mucho en el ruedo de una vida fitness como tal. Te las cuento. La primera de ellas es: para que se arrepienta mi ex. Esta razón es muchas veces, porque es un tema emocional, como te lo decía, hay una ruptura y tú crees que por una cuestión de apariencia la persona pues se va a arrepentir. Y esto te hace pensar que la persona se va a arrepentir porque tú tengas un cambio físico. Esto realmente no pasa y digo, espero no quitarte las ilusiones pero realmente cuando hay una ruptura amorosa normalmente es por temas que no tienen nada que ver con el físico. Entonces lo que sí quiero decirte es que no vas a encontrar ahí esa solución o el poder hacer que vuelva el exnovio o la exnovia, pero sí vas a empezar a encontrar un camino diferente y a empezar a conocerte mejor. Entonces, ese es un impulso que la mayoría de las personas tiene después de una ruptura, pero que realmente no es a largo plazo. A lo mejor es el motivo por el cual tú vas y firmas un contrato en el gimnasio por un año, pero no es lo que te asegura que estés un año ahí. Y después te vas dando cuenta de eso. La segunda razón es tener un corto plazo de un evento, por ejemplo, una boda, ir a la playa, unas vacaciones, no sé, unos 15 años, un evento que realmente tú quieras entrar en ese vestido o que quieras verte mejor para ese evento o algo por el estilo. Pero muchas de las personas que tienen ese impulso es porque ya tienen encima ese evento. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya faltan 20 días, ya faltan 15 días y ya tienes que hacer un cambio muy radical que es posible, claro. Pero los que llevamos un tiempo entrenando nos damos cuenta que esto es a largo plazo, realmente. Entonces, puede ser muy buen impulso para que tú inicies, pero te aseguro que no vas a durar mucho tiempo si solamente... ¿Por qué? Porque tú estás pensando en, ok, bajo 4 kilos de aquí a esta boda y después, ¿qué pasa? Llegas a esa meta, está bien, sí, meta cumplida, check, pero después... ya no hay un plan a mediano o a largo plazo, entonces no es algo que te mantiene en este estilo de vida. La tercera razón es estas personas que creen que con un cambio físico o verse más atléticos, más musculosos, más delgados, así van a conseguir pareja. Es una idea errónea hasta cierto punto porque, claro, hay algo bien importante y sí quiero comentártelo. Cuando nosotros nos cuidamos, obviamente reflejamos ese cuidado y si te cuidas tú, es muy probable que puedas cuidar a alguien más. De hecho, por eso muchas parejas sí se conocen en su mejor versión, por así decirlo. Porque ya se está cuidando, vamos a pensar, el hombre se está cuidando, está yendo al gimnasio, se ve un poquito más atlético, empieza a ver esos cambios y a la mujer se le hace más atractivo. ¿Por qué?
porque dice que es un hombre con metas, o sea, piensa que es un hombre con metas y sí es algo así, pero es probable que solo lleve un mes o 2 meses. Me refiero a que tú empiezas a cuidar también una disciplina, una constancia, empiezas a ser más ordenado, empiezas a tener más organización y eso es lo que realmente es atractivo para la otra persona. No exactamente que te veas más musculoso, no exactamente que te veas mejor, por así decirlo, ¿no? No es eso, simplemente que ya empiezas a reflejar ciertos valores o cierta, vamos a decir, este cierto cuidado o protección que podría pues ser más atractivo, hablando de hombre a mujer, ¿no? La cuarta razón que quiero comentarte es para no ir a terapia. Yo estoy peleado, esto sí es un poquito más personal, yo estoy peleado con las personas que ponen una foto en el gimnasio y que dicen mi terapia, ¿no? El gimnasio es mi terapia. Yo estoy peleado con eso. ¿Por qué? Porque realmente no es que se solucionen tus problemas, pero a nivel endocrino, a nivel hormonal, sí estás liberando ciertas endorfinas, sí estás liberando algunas cosas que sí te hacen sentir mejor, pero eso no significa que por eso ya hayas superado una ruptura amorosa o un duelo de un familiar que haya fallecido. Es decir, no quitas el problema, pero sí lo gestionas mejor. Esta es una verdad a medias, es lo que quiero decirte, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que veas cuál es la finalidad del gimnasio y que no vayas simplemente porque ocupas terapia. O sea, si ocupas terapia, ve a terapia. No hay otra cosa, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y una quinta cosa, y no quiero entrar en polémica, una quinta razón por la cual muchas personas van al gimnasio, con esta idea que tienen de falta de amor propio. Es que debo enfocarme en mí, es que debo hacer más cosas por mí, es que debo sentirme mejor yo. Y en parte sí es importante el enfoque, sí es importante la disciplina, pero todo está girando en torno a ti y adivina qué, tú no controlas todo. Entonces, eso de que ir al gimnasio porque debes de pensar en ti, realmente, y es una reflexión, y ahí lo voy a dejar este tema, yo creo que en la persona que más pensamos y que más tomamos decisiones respecto a ese término de amor propio, por así decirlo, es en nosotros mismos. Una persona que no se cuida realmente está pensando más en ella que al cuidarse, porque cuando tú vas al gimnasio y si ya has ido, lo sabes, hay dolor y no es cómodo muchas veces. La persona que dice que no va al gimnasio por falta de amor propio es al contrario, es porque tiene tanto amor propio que prefiere su comodidad y prefiere estar pues prácticamente pues en su casa, que hay que hacer un paréntesis aquí, porque pueden ocurrir muchas cosas. Puede que tenga un padecimiento, una lesión, un algo que no le permitan, pero si solamente es que dicen, es que me falta amor propio y por eso voy a tener que ir al gimnasio, al contrario, tienes demasiado amor propio que lo que necesitas es trabajar en ti, en el sentido de tener un mejor enfoque y una mejor disciplina en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que yo he notado en muchas personas. Bien, si te está gustando este contenido, te recomiendo que te suscribas en este canal porque aquí vas a encontrar un montón de información sobre nutrición, sobre hábitos y lo mejor es que está humanizado, es decir, para personas que realmente estamos trabajando todo el día y eso te podría servir bastante para que cambies esos hábitos que has intentado cambiar antes. Ahora, los motores que sí te mantienen, y algunos te vas dando cuenta sobre el camino, porque por alguna razón, en esas 5 anteriores que yo te mencionaba, por alguna razón, en esas fue cuando tú fuiste y pagaste tu gimnasio, tu anualidad, o pagaste al nutriólogo, o alguna razón de esas, pero fueron esos motores, en el camino te vas dando cuenta de otras cosas, de lo que realmente te mantuvo en el camino. Y por eso te voy a hablar de 5 cosas que sí te mantienen en tu proceso de bajar de peso, de aumento de masa muscular, el proceso que tú quieras, ¿no? O simplemente gestionar mejor las cosas, o disciplinarte, tal cual, ¿no? Entonces, la primera razón que sí es real, es la salud. Y no es un tema de voy a entrenar por salud, porque normalmente esa no es nuestra principal motivación. Me refiero a una cuestión de falta de salud. Es decir, tienes una lesión, tienes un padecimiento como un diabetes, como una hipertensión, como algo de la tiroides, como algo, tienes un problema y que solamente lo puedes mejorar o ayudar con entrenamiento, entonces tú ya te estás moviendo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva que viene siendo el miedo, pero lo estás haciendo. Y eso sí te mantiene. De hecho, el miedo es de las cosas por las cuales más accionamos los seres humanos. Entonces, si tú estás accionando por miedo a, no sé, envejecer y no tener fuerza, por ejemplo,
ese es algo que sí te mantiene. No es lo mejor vivir con miedo, no te estoy diciendo que vivas con miedo, pero estoy hablando del motor que te impulsa. Los otros motores que te había mencionado anteriormente son vanidad, orgullo, ¿no? De que se arrepienta, todo eso, esos son motivos que realmente son muy temporales y cuando menos te lo esperes ya ni siquiera va a ser un motivo que realmente te mueva a seguir entrenando. El que te digo que es un miedo a padecer algo, ese sí te puede mantener toda la vida yendo al gimnasio. Por ejemplo, yo tengo un problema de escoliosis. Uno de mis miedos es no llegar a quirófano por el tema de la espalda, pero lo que yo hago es entrenar, fortalecer la espalda para poder mantenerme y evitar ese quirófano. Entonces, ¿qué es lo que me empieza a frustrar a mí cuando no voy al gimnasio? ¿Qué es lo que me empieza como esa alarma de tienes que entrenar? Tienes que entrenar, no quieres ir a un quirófano por la espalda, ¿verdad? Y eso sí me mantiene entrenando, aunque no tenga ganas, porque estamos hablando de disciplina y no de tener ganas o motivación, ¿sale? El segundo motivo que sí te mantiene durante todo el proceso que realmente el ejercicio es para toda la vida, estamos diseñados para movernos, para ejercitarnos. El segundo es porque ya has visto los resultados y ya te has sentido como te llegaste a sentir en algún momento. ¿Qué quiero decir con este juego de palabras? Que alguna vez entrenaste, alguna vez fuiste, no sé, en alguna disciplina, no sé, hacías karate, taekwondo, algo, y que lo dejaste por crecer. Lo estoy englobando muchas cosas, ¿no? Como cambio de trabajo, aumento de trabajo, familia, hijos, etcétera. Dejaste esa parte de ti, ese entrenamiento, y ahora lo extrañas porque recuerdas cómo te sentías en ese momento, con energía, o sea, sin miedos de que se te fuera el camión y tener que ir detrás de él, o sea, porque sabías que podías hacerlo, el que fueras a unas pirámides o al Nevado de Toluca o algo por el estilo y que pudieras subirlo sin ningún problema. Como ya has visto resultados antes, extrañas ese sentir. Eso es un motor que sí. La mayoría de los que hemos entrenado y cuidado nuestra alimentación durante una etapa, extrañamos ese sentir y queremos volver a cuidarnos de esa manera, porque vemos los beneficios que trae todo esto. Voy a englobar aquí 3 cosas que son las que te das cuenta durante el proceso. Te das cuenta de que en vez de amor propio, lo que tú necesitabas era disciplina. ¿A qué me refiero con esto de necesitar disciplina? Pues bien, cuando tenemos un desorden en horarios, un desorden en tu trabajo, en todo lo que englobe algo que necesita estar organizado, ordenado, entonces empezamos a sentirnos frustrados porque no sabemos ni por dónde empezar, ni qué hacer, o sea, no hay rumbo. Ese problema lo empiezas a organizar cuando tú estás, o ordenar, cuando tú estás entrenando. ¿Por qué? Porque tienes que volverte una persona ordenada, sí o sí. Y eso te vas dando cuenta que no era un tema de no querer trabajar o no querer hacer algo, sino más bien era un tema de que no tenías las herramientas para ser ordenado o la parte de mentalidad de una persona ordenada. Y eso te vas dando cuenta en el proceso. Otra cosa que te das cuenta es que muchas veces, y digo muchas veces y no estoy diciendo siempre, muchas veces te das cuenta que no necesitabas exactamente ir a terapia. Lo que necesitabas era que tu cuerpo funcionara. Hay personas que se sienten con depresión, con estrés, con ansiedad y lo único que necesitan es que su cuerpo trabaje. Si tú estás en un periodo de depresión, ansiedad, estrés y no estás entrenando y no estás comiendo saludable, eso genera aún más estrés, depresión y ansiedad para tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que realmente falta? Y a todas mis asesoradas se los digo, falta la parte de irte al origen, a lo que realmente importa para tu cuerpo, que es la alimentación y el descanso. Si tú no estás logrando eso, es difícil que no tengas un trastorno de sueño, un trastorno alimenticio. Entonces, ¿cuál es la salida realmente? Es irte a lo que tu cuerpo necesita, de ingredientes, de descanso. Entonces, muchas veces pasa esto. No es exactamente un tema de terapia, más bien es un tema de, volvemos a lo mismo, ordenar y priorizar lo que tu cuerpo realmente necesita. Acuérdate que es una máquina y tú le tienes que dar la energía suficiente para las actividades que ya tienes planeadas. Como último, algo que te das cuenta en el proceso, si tú empezaste para que se arrepienta el ex o para que agarrar novio o novia, lo que te das cuenta en el proceso es que lo que necesitabas era conocerte. ¿Por qué? Porque cuando tú estás entrenando, empiezas a convivir contigo mismo. Y no estoy hablando de un amor propio. Empiezas a hilar un poquito lo que hay o sea, músculo, cerebro, ahora sí empiezas a sentir cosas de tu cuerpo que antes no sentías. A veces me dicen, es que
hay músculos que ni sabía que existían. Pues sí, es cierto, porque no conoces ni tu cuerpo, ¿no? O sea, sí pasa eso. Entonces, lo que tú necesitas como tal en este punto no es conseguir pareja, no es exactamente eso, ¿no? Si la consigues, qué bueno, pero no es ese el fin real que tú necesitas, sino el conocerte un poco más y saber cómo funcionas y saber cómo vas a afrontar las cosas que vienen. Espero te hayan servido estas 10 razones. Ojo, 5 son como algunas mentiras que tú crees o mitos que tú crees que con eso se va a solucionar, y las otras 5 son cosas que realmente pasan en tu proceso cuando estás en una transformación física. No sé si tú necesitas bajar de peso, subir masa muscular, no lo sé, pero lo que sí sé es que necesitas tener una alimentación saludable y un descanso óptimo y hacer ejercicio, porque para eso estamos hechos. Entonces, espero te haya gustado todo esto y nos vemos el próximo podcast.